Muy buenas tardes para todos, espero se hacen muy bien. Vamos a ir dejando que la gente se vaya acoplando al taller mientras vamos avanzando, pero bueno, como dije, arranquemos en tiempo y horario como corresponde. ¿Cuál es la idea de hoy? La idea de hoy es, verán a mano derecha de pantalla, el libro Las 4 disciplinas de ejecución. Este es un libro que editó en su momento, está acá en la Argentina, la Fundación Franklin Covey, escrito específicamente por Sean Covey, que creo que es el hijo de Franklin, que fue el fundador de la firma. Las 4 disciplinas de la ejecución, básicamente es un libro que yo lo tomo siempre como referencia y lo uso mucho a nivel de coaching, que tiene que ver justamente con el desafío que todos tenemos, que es poder definir planes, admitir planes y ver que en definitiva esos planes enfrentan el mayor desafío, que es el poder ejecutar en el medio de lo que cada uno de ustedes seguramente tiene, que es el día a día. Y ese es el gran desafío. Así que bueno, hoy nos vamos a centrar en eso y espero que realmente le puedan sacar el jugo de utilidad. Por sobre todo, recuerden que todo el material, mismo la grabación, va a quedar disponible en Cieter y yo les pedí a todos o a muchos de ustedes, no solamente la inscripción, ¿por qué? Porque el regalito que les vamos a dejar es justamente el ejemplar en PDF, en versión electrónica del libro, que realmente lo recomiendo. Quien quiera tomarse el tiempo de leerlo, vale la pena, no tiene desperdicio absoluto. Bueno, arrancamos. La gran mayoría de ustedes me conoce, sabe quién soy, pero bueno, hagamos las presentaciones de rigor, como corresponde. Guillermo Henning, 59 años, casado con Cristina, más de 28, dos hijos, Patricio y Ana, ya recibidos ambos en sus carreras universitarias e independientes. ¿De dónde viene el tema del coaching? Bueno, me gustan mucho los deportes. Soy coach de tenis, creo que la beta viene por ese lado. A nivel profesional, bueno, vengo lo que llamaríamos el área dura. Trabajé toda mi vida en el área dura, más de 30 años en la industria metalmecánica. Vengo fundamentalmente del rubro automotriz, del rubro de la maquinaria agrícola, del rubro de las energías renovables. He trabajado en ámbitos multinacionales, creo que, salvo japonesas, he trabajado en todas las empresas que están acá en la Argentina, estadounidenses, alemanas, francesas, italianas. Y también he trabajado, por suerte, en empresas de índole familiar, como para poder también entender cuáles son las necesidades, sobre todo de las pymes. He trabajado, por suerte, en Brasil y sí que puedo conocer un poco también de otros mercados u otros requerimientos no argentinos. Vamos a lo concreto. Vamos a las conclusiones. ¿Qué nos deja una crisis? Para mí son 3 puntos y hoy por hoy todas de alguna manera, en mayor o menor medida, las estamos enfrentando. Son cíclicas, está claro que en la Argentina lamentablemente los ciclos se dan tal vez con mayor repetición que en otros lados, pero son cíclicas. Lo vemos a todo nivel, lo vimos en su momento con los precios de los commodities internacionales y hoy vemos que ciclo de por medio se vuelven a repetir alzas que probablemente hace 2 o 3 años atrás no eran pensadas. Hoy, de hecho, acompañadas por la crisis en particular, pero suelen darse. Entonces, lo de lo cíclico se da. Algo importante, generan oportunidades, muchas veces disfrazadas de amenazas, que hoy por hoy no nos cuesta ver, nos cuesta interpretar muchas veces, pero les puedo asegurar que están ahí. Y fundamentalmente, y de eso un poco es el disparador de lo que vamos a ver hoy, generan necesidades de cambio. 3 cuestiones, entonces, repasamos. Son cíclicas, generan oportunidades, muchas veces disfrazadas de amenazas, y generan por sobre todo, y eso es lo más importante, por lo menos de esta etapa, pensar que siempre generan oportunidades de cambio, claramente. Cualquier cambio al que justamente estábamos haciendo mención nos genera una necesidad de innovación, una necesidad de transformar
esa condición en algo nuevo. Pero normalmente, ¿qué lo origina? Bueno, fundamentalmente lo que vimos recién. Lo vimos a nivel de crisis, claramente, a lo que hoy por hoy, de hecho, nos involucra. Rupturas o separaciones se han dado en esta pandemia. Normalmente cambios en sociedades, cambios en la estructura de una empresa, cambios en las relaciones entre socios, por ejemplo, fundamentalmente. Y fundamentalmente muchas veces se dan por errores en nuestras formas de trabajar, en las estrategias que hemos elegido. Pero lo importante acá, y sobre todo poniendo énfasis en el primer apartado, que es la crisis propiamente, es entender cuál es el desafío, qué nos genera ese desafío de cambio. Es cómo nosotros nos gustaría estar una vez pasada esta crisis. Bueno, dándole este contexto, entendamos lo siguiente, y acá está lo importante, es cómo ejecuto justamente, y más aún hoy, en un momento de crisis. Cualquier plan de retoma, cualquier mejora, cualquier transformación que en definitiva estemos planteándonos en la crisis. Piensen que cuando estamos hablando de una transformación, pensemos claramente en cambios que puedan darse a todo nivel de la empresa, a todo nivel de la empresa en sí, en un cambio de estrategia, en una búsqueda de un nuevo segmento del mercado, en un cambio en la operación, en un cambio en la administración, en un cambio en la gestión comercial. O sea, cuando hablamos de cambio, no necesariamente estamos hablando de un cambio pequeño, estamos hablando por ahí de un cambio profundo. Y la crisis muchas veces nos enfrenta a eso, a cambios profundos. Bueno, hoy la idea es poder entender cómo aún así, con crisis y operando en el día a día, podemos enfrentar metas de reto. Entonces, ¿cuál es la idea? Y esto es un poco lo que les quería marcar, es nos enfrentamos siempre al día a día, y el día a día es lo que en definitiva necesitamos para que un negocio funcione, y ahí está el desafío. El desafío es tener claro cuáles son las reglas que permiten ejecutar una estrategia aún a sabiendas de lo que el día a día nos gestiona. Pensemos fundamentalmente, y esto es una continuidad de la anterior, que hay modelos donde nosotros gestionamos habitualmente, lo que llamaríamos un bombero, el típico que apaga incendios. Aquel modelo que tiene muchas veces que ver con la inercia. La inercia yo lo llamo todo aquello que en definitiva hace a la forma que tradicionalmente o habitualmente hemos trabajado, que muchas veces no es incorrecta en función de determinado tiempo de nuestro trabajo, pero que claramente eso se modifica muchas veces en función de cómo nosotros, vamos a decirlo así, cómo nosotros damos continuidad a esa forma de trabajo. Nos enfrentamos muchas veces a condiciones que tienen que ver con el trabajar, como decimos muchas veces, en la sala de máquina, que no es ni más ni menos que trabajar muchas veces en la operación. Estamos tan metidos, pensemos en un barco, en vez de estar en el puente de mando, con una visión clara del rumbo y el norte que tiene el barco, muchas veces estamos metidos adentro de la sala de máquinas, operando, ¿no?, la empresa y no teniendo en cuenta la visión, la misión y los objetivos de la empresa como meta. Y muchas veces, tal vez esto es un poco, si se quiere, permítanme, una forma de resumen de las otras tres, donde por X motivo, ya sea porque, como todo nos pasa, ¿no?, generamos algún nivel de excusa, fundamentalmente por el gobierno, por la crisis, por el dólar, por la inflación, por el acúmulo de las otras tres, por la presión impositiva, por lo que sea, que no dejan de ser motivos valederos, pero que en definitiva muchas veces los terminamos usando de excusa a la hora de operar. Les voy a dejar, me gustaría que lo vean todos, una votación que tiene que ver con esto. Me interesaría, no sé si la están viendo a la votación, la están llegando a ver. La pregunta que les estoy dejando es evaluar el modelo de negocio que hoy llevan ustedes adelante, con relación a esta capacidad de planificar y ejecutar estratégicamente. Entonces, en función de esto que estamos viendo, las opciones son: me siento como un bombero, atendiendo siempre las urgencias, cubro los requerimientos urgentes, pero sigo con la inercia propia
del formato, siempre lo hicimos así, sería un poco la idea que les comentaba recién. Apenas puedo planificar, ya que me encuentro absorbido por una operación, por la propia operación, trabajo en definitiva en la sala de máquinas, y no logro escaparme de lo urgente para darle prioridad a lo importante, y suelo encontrar excusas para justificar. Acá están, bueno, acá están votando, ya han votado 5 de ustedes, me interesaría que lo puedan completar, anímense. Quiero ver cómo viene la votación. Hoy por hoy, bueno, un 20% piensa que es un bombero, un 30% tiene mucho que ver con que siempre lo hicimos así, un 75% absorbido en la sala de máquinas, bueno, bajó un 69%, y apenas, bueno, no mucho se justifica, un 15%. 13 de 21, me gustaría que algunos más puedan completar, anímense, es solamente tildar la elección que más les satisface, como para poder finalizar la votación. La idea es solamente tomar una referencia. Por lo pronto, gana ampliamente la opción número 3, que es el tema de trabajar en la sala de máquinas, trabajar en la operación. Esto para mí es importante. Ahí, bueno, ahí finalicé la votación. Entonces, se ve que muchos se sienten identificados con ello. Seguramente muchos pensarán, Guillermo, muy probablemente en realidad sea una combinación de las 4, un poco de las 4. Sí, seguramente puede ser una combinación de las 4. Yo lo único que hice recién es ponerle las alternativas como para que ustedes manejen cuál es la que en definitiva los hace más, los identifica más, ¿no? O con la que más se sienten identificados. Vamos a algunas cuestiones. Esto es un tema medio duro, como lo voy a poner acá, pero es interesante. La implicación de resultados. La brecha que habitualmente nos enfrentamos a nivel de ejecución, fundamentalmente desde nuestro punto de vista es un tema humano. No tiene muchas veces que ver con la estrategia de mercado, con la de tecnología, con los asuntos que habitualmente ocupan todo lo que tiene que ver con liderazgo ejecutivo, con ejecutar, con operar. Tiene que ver con las personas. Es duro como lo voy a poner, pero las personas ejecutan o no ejecutan. Después obviamente hay motivos, no es que nadie lo hace a propósito y adrede, pero claramente lo que ocurre en la condición final es que ejecutan o no ejecutan. Pero veamos por qué. ¿Por qué pasa eso, en definitiva? Bueno, era lo que hablábamos recién. En el video, lo que yo les comentaba, que bueno, lamentablemente, igualmente después cuando tengan a mano la versión editable lo van a poder ver. Es un video cortito, 2 minutos. Nos enfrentamos al torbellino. ¿Y qué es el torbellino? Es la enorme cantidad de energía que uno necesita para que la organización funcione. Ni más ni menos, para que la organización funcione. Lo que llamaríamos el día a día. El video de Franklin Covey lo llama el trabajo real, lo que justamente nos enfrentamos en el día a día. Eso, básicamente, ¿qué es? Es lo que mantiene viva la empresa. O sea, es necesario, no es algo que uno hace por el solo hecho de hacerlo, pero consume el 80% de energía. Si lo llevamos a tiempo, entre el 80, y yo le diría que a veces hasta un poco más, un 85% de nuestro tiempo se consume en ese torbellino, en ese día a día, en ese trabajo real que es el que todos generamos fundamentalmente para mantener la operación funcionando. Impide, sí, ahí está el punto, tener la concentración requerida para hacer que un equipo, por ejemplo, avance hacia metas u objetivos. Es urgente y cada día que afecta más a un equipo o a un líder. Piensen, por ejemplo, caso típico. No tiene fin como torbellino. ¿Qué significa? Si uno dice, mira, voy este sábado a trabajar porque necesito terminar una tarea, muy probablemente, no digo que ocurra siempre, pero muy probablemente uno termine yendo todos los sábados. El torbellino no tiene límite en su requerimiento. Y fundamentalmente, y esto es lo importante, ocurre cuando lo importante compite con lo urgente. ¿Y quién gana siempre? Lo urgente. Es muy raro que lo importante, lamentablemente, pase por arriba de lo urgente. Con lo cual, entendámoslo bien, y creo que todos ustedes lo tienen bastante claro, que el verdadero enemigo de la ejecución es el trabajo diario. Este torbellino en el cual gastamos
gran parte de nuestra energía y tiempo, fundamentalmente. Nosotros pensamos fundamentalmente a nivel del torbellino. Pensemos, a ver, como ya sabemos que va a ocurrir, que va a acontecer, que va a estar presente, pensemos por lo menos cómo lo podemos empezar a tener bajo control. Por lo pronto, llevar un registro maestro importante del día, revisarlo diariamente a conciencia y decidir qué hacer y qué no hacer. Uno de los puntos que vamos a ver después tiene que ver con esto de que a veces es necesario decir que no a determinado tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que encontramos después? Obviamente es poder empezar a eliminar, trabajar sobre nuestra agenda, poder empezar a eliminar y a discriminar aquello que no es realmente importante. Eso es un tema no menor. Fundamentalmente, esto tiene que ver muchas veces, no sé si conocen ustedes el cuadrante de Eisenhower, del que fue el comandante en jefe de las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial en el frente europeo. Él tenía un cuadrante donde trabajaba lo urgente, lo importante, y fundamentalmente él siempre decía que aquello que es importante y no urgente en un determinado momento, de no hacerse, se termina transformando en urgente. Y esto es muy, muy claro que ustedes lo tengan presente. Normalmente aquello que hoy por hoy es importante, a lo mejor no tiene un nivel de urgencia de peso hoy, probablemente de no tocarlo, de no encararlo, en algún punto se transforme en urgente. Sigue los principios del Kaizen y del Pareto, los vamos a ver un poquito ahora. El Kaizen, básicamente, trabajar sobre el 80-20 de las cuestiones, que tiene que ver, es decir, el 20% de las actividades que tienen el 80% del peso. Y fundamentalmente el Kaizen, esto es muy importante por ahí en un trabajo del día a día, no sé si están familiarizados con la tecnología, pero en resumida cuenta, la idea del Kaizen es poder trabajar en pequeños proyectos, pequeños pasos, no muy grandes, que sean mucho más fáciles de seguir, que sean mucho más fáciles de administrar y que en definitiva nos permitan dar continuidad a un macro proyecto, a un objetivo o una meta mayor. Fíjese, ya estoy introduciendo un concepto, la meta crucial, aquella que para ustedes hoy por hoy puede ser un objetivo estratégico, no es parte del torbellino, nunca es parte del torbellino. Entonces, requiere un pedazo de vuestra atención. Recién hablábamos del 80-20, lo vamos a ver un poquito ahora. Tiene que ver con eso. Si yo digo, bueno, el 80-85% de mi tiempo lo necesito para seguir operando mi empresa, a nivel que ustedes estén, a nivel de la empresa toda, en la operación, en la administración o en la parte comercial. Tenemos que pensar, bueno, ¿qué hago con ese otro 20%? Porque ese otro 20% es el que me va a permitir trabajar sobre justamente las cosas importantes. Y en esas cosas importantes empezaremos a encuadrar los objetivos y las metas que nos planteemos a nivel estratégico. Pero hay varias cuestiones más. Las disciplinas de la ejecución imponen eso. Ciertas reglas que tenemos que cubrir para poder lograr. Vamos sobre eso. Primera regla, que todos las tenemos. Y les aclaro, esto es lo que yo más como coach de negocios y como consultor, es lo que más me encuentro. Mark Twain decía, lo que nos mete en problemas no es lo que no sabemos, porque en definitiva, esto lo agrego yo, se aprende, no hay ningún problema. En una organización se aprende, se capacita, se entrena, se aprende. Pero sí nos pone en problema aquello que sabemos, que estamos seguros, o que creemos que estamos seguros, pero que simplemente no es así. Son las creencias propias, aquellas que hacen que, de alguna manera, sostenemos en el negocio, y esto vale para la vida privada también, obviamente, que son las que nos limitan. Muchas cosas que hemos creído, que es lo que tenemos como hábito, recuerden las 4 formas de gestión, una era la inercia. Bueno, esta creencia limitante está muy relacionada con la inercia. Mire, yo las pongo muchas veces en prueba a todo nivel, a nivel de operación, a nivel comercial, a nivel administrativo, por la regla, no sé si muchos la conocen, muy sencilla, de los 5 por qué. Si ustedes hacen 5 por qué,
es muy probable que nunca lleguen al quinto, por eso del 5, ¿por qué? Muy probablemente en el tercero o el cuarto terminen definiendo que una actividad se hace, ¿sabe por qué? Porque siempre se hizo así. Nada más, no hay ningún otro motivo. Es como, voy a ser duro lo que voy a decir, es como un empleado público. ¿Por qué le pone el sello en el margen superior derecho en un determinado lugar? No tienen la menor idea, pero siempre lo hicieron así. Siempre lo hicieron así, y bueno, siempre lo han hecho así. A lo mejor en algún momento tuvo sentido. El problema, el punto es que con el transcurrir del tiempo uno no lo va a revisar. Entonces, primera condición, las creencias limitantes. Cada uno, me incluyo obviamente, tenemos las propias. Es hora de revisarlas. Cuestión siguiente. ¿Todas las cosas importan lo mismo? No, todas las cosas no importan lo mismo. Esto es fundamental. ¿Por qué lo pongo en estos términos? Usted decía, Guillermo, es algo obvio. No es tan obvio, no es tan obvio. Piensen en la carga de tiempo que cada cuestión que ustedes trabajan en un día a día demanda. Y van a ver que esto no es tan simple, no es tan así. Sobre todo, ¿saben por qué? Pensemos en un área comercial. Desarrollar un mal o un buen cliente lleva el mismo tiempo. Lleva exactamente el mismo tiempo. O sea, el tiempo que nos demanda, y hablo del tiempo como recurso más importante, con recurso no recuperable, es exactamente igual. Y ahí es donde, bueno, aparece nuestro amigo y bien amado Wilfredo Pareto. Para los que venimos de la ingeniería es todo un referente. Esto un poco lo que les comentaba recién. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. Los que no lo conocen, implica una relación que aplica, le diría, a todos los órdenes de la vida, que es aquella, por eso la relación 80-20, que nos dice que el 20% del esfuerzo que nosotros pongamos es aquel que mueve el 80% de nuestros resultados. Y esto es muy importante porque no solamente hace una economía y a una productividad del esfuerzo, sino que en definitiva hace a una mejora, obviamente, en el resultado. Esto es algo muy importante y nosotros aplicamos mucho. Pensemos, vamos a poner un ejemplo, si les parece. Pensemos, a ver, una lista de tareas. Yo tengo una lista de prioridades. También hay cosas que deberíamos cambiar en nuestra semántica. Decimos prioridades. La palabra prior viene del griego, es uno, no muchos, uno. Entonces la prioridad es una. Pero bueno, ¿cómo llegamos a una prioridad? Bueno, pensemos en el caso del ejemplo este. Yo tengo una lista de pendientes con importancia determinada, 25. Si aplico Pareto, eso normalmente se transforma en una lista de 5. Prioridad de por medio, yo puedo definir, mira, de estas 25, estas son las 5 más importantes. Y vuelvo a aplicar Pareto, de nuevo el 20%, y de esas 5 me quedo con una. Esa es la idea. Normalmente, es más, yo siempre sugiero esta metodología, que es muy sencilla. Los americanos la llaman, quienes conozcan algo de una empresa americana, pasamos de la long list, de la lista larga, a la short list, a la lista corta, y de ahí a la definición de prioridad que estamos buscando. Este es un ejemplo muy típico de aplicación, que tiene que ver con esto que estamos hoy, con esta ejecución. ¿Qué otra creencia tendríamos que estar revisando? El multitarea, que muchos de nosotros hacemos, me incluyo. El multitasking, que muchas veces ha sido hasta ponderado y bien referido. Yo pienso que el multitasking, acá les dejo una referencia, es la mejor forma, la mejor oportunidad que tenemos todos de fastidiar más de una cosa a la vez. Realmente es algo que sé que es difícil de lograr, que todos lo hacemos, pero que fundamentalmente tiene que ver con la gestión del tiempo. Si pensamos en cualquier tipo de proyecto, por ejemplo, o desarrollo, estamos sentados en una actividad principal, generamos un cambio y una reorientación, nos distraemos o enfocamos otra tarea y recién después retomamos. Si analizamos el ciclo de tiempo del desarrollo, es enormemente más largo que el que tenemos cuando logramos un foco, sobre todo una tarea importante. Piensen, no pierdan de vista, que hablamos de ese 80-20 que incluía en su 80 al torbellino y en el 20 en el tiempo que nos queda disponible para la estrategia. Bueno, aquel tiempo disponible para la estrategia tiene que tener su foco, y esto está orientado fundamentalmente a eso, a tener foco. Y la multitarea claramente es el peor enemigo del foco.
Vamos a las disciplinas, como para poder entrar en juego. Son 4. Primera disciplina, enfocarse en lo crucialmente importante. Esto es algo muy clave. Yo le diría más que importante, termina con lo indispensable. Esto que vimos recién del Pareto, decir, bueno, a ver, una empresa tiene un montón de tareas, un montón de objetivos, un montón de estrategias por desarrollar. Pero en este poner prioridades es poder definir, y ahora lo vamos a desarrollar un poquito más en detalle, enfocarse en aquello que realmente, crucialmente es importante. Fíjense que la palabra crucial creo que es bastante directa y apunta a tener muy claro esto que estoy planteando. Disciplina 1, enfocarse en lo crucialmente importante. Disciplina 2, tomar acción sobre las medidas de predicción. Ahora vamos a entender qué entendemos por una medida de predicción. Nada del otro mundo, cuando lo veamos les va a resultar bastante lógico y natural, pero es fundamental. Disciplina número 3, llevar un convincente tablero de resultados. Aquellos que venimos del deporte sabemos de qué se trata. Nadie juega un partido de fútbol sin saber cuál es el resultado, o practica cualquier deporte sabiendo cuál es el resultado. Mismo si sale a trotar por el campo, o se va a tomar un tiempo o se va a tomar una distancia, pero hay siempre una referencia a un resultado. Todos lo tenemos, aun cuando ese resultado sea una competencia con nosotros mismos. Pero la única manera de mantener ese foco es tener claro ese resultado. Y a nivel de un objetivo empresarial, claramente es poder definir un convincente tablero de resultados. Y esto se completa con la disciplina número 4. La disciplina número 4 es establecer una cadencia de rendición de cuentas. Acá le vamos a dar un giro a la rendición de cuentas. Yo siempre uso, quienes ya han asistido a alguno de mis talleres, hago una diferencia, y acá uso mucho el inglés como referencia, no porque lo haga por deporte o por hobby, sino porque logro en el inglés lo que lamentablemente el español no tiene, que es una definición muy clara de dos cuestiones. Normalmente, si ustedes encuentran el vocablo accountability y responsibility, ambos van a tener la misma traducción, responsable, una persona responsable. La diferencia está que en lo que entendemos por accountable es, si bien es responsable de las tareas que ejecuta, es el que rinde cuentas. Y esa es una gran diferencia. Rendir cuentas por una tarea implica hacerse cargo, independientemente del resultado. Puede ser malo, puede ser más o menos, o puede ser bueno, pero me hago cargo del resultado. Y esto va a tener un giro más, que vale para sus organizaciones. Acá me anticipo un poquito, que es el hacerse cargo del resultado frente a quién. A mi superior directo, lo habitual, ¿no? Subordinado jefe, subordinado supervisor, subordinado gerente. No. A mis pares, al equipo, dentro del equipo. La rendición de cuentas en el concepto de las 4 disciplinas de la ejecución no es que desaparece el líder, no es que desaparece el jefe, pero la verdadera rendición de cuentas es en la labor mía dentro del equipo. Entonces la rendición de cuentas es en el equipo. Repasamos las 4 disciplinas. Enfocarse en lo crucialmente importante, tomar acción sobre las medidas de predicción, ahora lo vamos a ver bien, llevar un convincente tablero de seguimiento y fundamentalmente una buena cadencia de rendición de cuentas. Vamos a empezar por algunas definiciones y tienen que ver con esto. Aspectos claves de las 4 disciplinas. Deben implementarse. Primero, importante, es un proceso, no es un acontecimiento, no es algo único. Por eso se acuerdan que yo hablaba del Kaizen. La idea es que esto sea siempre un proceso, que a partir de esto, en un formato de ejecución, ustedes lo puedan llevar a nivel de proceso. ¿Proceso por qué? Pues algo que ustedes a partir de ahí pueden empezar a repetir sin mayores problemas. Otro aspecto importante a considerar. En equipos completos. Ustedes definirán el alcance de cualquier proyecto que tengan a la vista. Puede ser general de la empresa o puntualmente de un área, del área de operaciones, de producción, de ingeniería, de
del área de logística, compra, suministros, o a nivel administrativo o a nivel comercial, pero siempre con un nivel de involucramiento del equipo. Fundamental este punto. Y algo no menor, y acá aparece la condición de líder, el auspicio del líder. El líder tiene que ser el auspiciante de cualquier nivel de ejecución de que estamos hablando acá. Estas son 3 referencias en aspectos que tenemos que considerar, que tenemos que evaluar siempre cuando estemos ejecutando. Vamos sobre la primera. ¿Cómo alcanzar metas crucialmente indispensables? Fíjense que acá yo lo cambié. No puse importante, puse indispensable. Crucialmente indispensable. Eso hace, recuerden el ejemplito que les di recién, la lista de 25 tareas, que pasaba a 5 tareas y que pasaba a una. Es una la que es crucialmente indispensable. Esto para mí es fundamental, que ustedes lo tengan muy presente. La principal crisis de ejecución deriva justamente de la claridad en esta tarea. Es complicado, no es sencillo. Definir algo crucialmente importante es todo un desafío, aunque parezca simple hacerlo, tengo claro que no lo es, pero vale la pena ya el esfuerzo que ustedes puedan ir definiendo. Aquello que hoy por hoy podría, por ejemplo, mover un área comercial, como para poder justamente definir eso como un objetivo crucialmente indispensable. Las personas muchas veces no entienden con claridad lo que tienen que hacer. Por eso acá hay un aspecto no menor, y tiene que ver con el equipo completo y el auspicio del líder, que es la comunicación. El poder clarificar claramente cuál es esa meta que tenemos frente a nosotros. Falta de compromiso con el objetivo. ¿Por qué? Porque muchas veces no se conocen las tareas específicas que corresponden. Ahora vamos a ver, entender cómo lo vamos a hacer para justamente trabajar. Tiene que ver con esto que yo les comentaba recién, las medidas de predicción, que las vamos a definir claramente. Y fundamentalmente lo que hablaba yo recién como último punto, a ver, muchas veces no hay una rendición de cuentas para que todos cumplan con la responsabilidad. De nuevo, recuerden este giro que les di recién. No hablamos de la típica rendición de cuentas jefe subordinado. Estamos hablando de una rendición de cuentas que ya tiene que ver con el equipo. La otra no desaparece, la otra sigue estando, más en el torbellino, en el día a día, siempre va a estar presente. Pero acá tiene que ver con la ejecución como equipo. Cada uno tendrá sus tareas, pero como equipo rinden cuentas entre ellos. Fundamental. Resultados de esos procesos. Yo recién hablaba de proceso y acá aparecen, vean el cuadro derecho, medidas de predicción. Y al lado izquierdo, medidas históricas. Cuando vean el video de Franklin Covey, ahí lo referencia muy bien, dice claramente, muchas veces, y yo lo veo constantemente en la empresa, miden todo. Muchas empresas, muchas no miden, pero muchas miden, vamos a ponerlo así, hasta por demás. Miden por demás. Vamos a un ejemplo típico. Se miden cuestiones que son importantes que obviamente se conozcan, el nivel de facturación, la cantidad de clientes, la rentabilidad por línea de negocio, todas cuestiones que obviamente uno debe conocer y tienen que ver también inclusive con ese tablero que hablábamos recién. Pero acá es importante una definición que no podemos perder de vista. Son medidas históricas. Miden la meta, miden el resultado, pero nosotros no podemos accionar directamente sobre ellas. Vamos a un ejemplo típico. Yo estoy gordo, estoy pasado de peso, tengo kilos de más. Eso es fácil como medida histórica. Basta ponerme la balanza en el baño o al lado de la cama y me puedo pesar todos los días por la mañana o por la noche, o 2 veces por día. Ahora, ¿cuáles son las medidas de predicción sobre las que yo sí puedo trabajar e influenciar, por eso se llaman de predicción, para corregir ese peso? Son 2, claramente, el ejercicio y la dieta, las calorías que yo pueda hacer y, por ejemplo, las millas o kilómetros recorridos en un entrenamiento, u horas en un gimnasio. Entonces, esto es importante. Vale, acá les dejo otro ejemplo, ¿no? Si yo estoy en una planta y soy responsable de seguridad y higiene y tengo un reporte mensual o trimestral o anual de accidentes, obviamente, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, si tengo estándares bien definidos, tengo que hacer cumplir los estándares. Esas son mis medidas de predicción.
El resultado va a ser, en este caso, disminuir la cantidad de accidentes por mes. ¿Se entiende? Parece tonto, pero a veces uno pierde la perspectiva. Es como si alguien me dijera, Guillermo, quiero aumentar las ventas. Ah, bárbaro, buenísimo. ¿Qué hay que hacer para aumentar las ventas? Y hay que trabajar sobre dos medidas de predicción. En este caso, sobre la prospección, sobre qué base de datos de potenciales clientes voy a trabajar, y la otra medida de predicción sería, por ejemplo, la tasa de conversión. O sea, haciendo ese trabajo de embudo de comercial, ¿qué capacidad tengo para transformar esos prospectos en efectivos clientes? Entonces, y ahí sí que voy a lograr mayor cantidad de ventas. ¿Está claro? De nuevo, medida histórica, mido lo que hago. Entonces, esto es importante porque fíjense que acá diferenciamos lo que es el proceso del resultado. ¿Se entiende? Diferenciamos lo que es el proceso del resultado. Y esto no es un tema menor. ¿Les queda claro hasta aquí? Cualquier duda, ya saben, me levantan la mano o abren el micrófono sin ningún tipo de inconvenientes. Punto de poder. Nosotros usamos mucho en Action Coach esta referencia. A ver, todos hasta dentro de un mismo día jugamos con esta condición. ¿Qué es el punto de poder? Es el foco que nosotros tenemos ante cualquier tipo de problema. ¿Por qué hago esta salvedad acá? Ahora van a entender por qué. Normalmente tenemos de ese punto de poder uno que va hacia abajo, pensemos en una pila, como nuestra propia sensación. Sí, Vanessa. Perdón, que me quedé pensando en lo anterior. Digo, en general uno cuando piensa en medir, siempre vamos al resultado. ¿Hay algún sistema de preguntas para convertir ese pensamiento del objetivo basado en el resultado y transformarlo en predicción? Por eso, exacto, siempre es decir, analizar, no importa, muy buena pregunta, siempre analizar, decir, ¿cuáles son las variables que mueven ese resultado? Por eso di el ejemplo de la venta, por ejemplo. Okay. Si yo pienso en la venta, lo resumí en dos cuestiones, pero son las más importantes. Sí, bueno, perfecto. Si yo le pregunto a usted, Vanessa, ¿usted está prospectando? Bueno, ¿cómo prospecta? Entonces, mira, yo hago publicidad en Internet, en Facebook, en Instagram, hago contacto directo en una base de datos, hago publicaciones recurrentes en Google, hago visita a clientes. O sea, ese es mi proceso de prospección, que también lo puedo evaluar. O sea, lo que tiene, por eso digo que es muy buena la pregunta, a veces las variables de predicción no son tan sencillas de seguir. Sí seguimos siempre el resultado final, en este caso la venta. Y después tendrá que ver con la segunda parte de esta medida de predicción, que es esa tasa de conversión a la que yo hacía referencia. En esa tasa de conversión, ¿qué tendrá que ver? Cómo es su oferta, cómo está estructurada, cómo usted mejora las condiciones de pago. Mira, me podés pagar con tarjeta, si me pagás en efectivo tenés un 10% de descuento, que es ya la forma, el formato en el que yo convierto a ese potencial cliente, que en este caso es un prospecto, en un efectivo cliente. Entonces, fíjese, ahí las tengo muy definidas las dos. Si estamos hablando de, por ejemplo, vamos a un ejemplo, cómo desarrollo una base de proveedores potente. Bueno, ¿dónde está el desarrollo de la base de proveedores? Estaría, decir, por ejemplo, cómo planifico esa base de proveedores. Entonces, ahí revisaría mi formato de planificación, cómo yo le anticipo los requerimientos para que la respuesta de ellos mejore. O sea, ¿cómo lo puedo medir después? Y lo puedo medir, por ejemplo, hasta en la tasa de servicio. ¿Qué pedidos emití y cómo ellos me respondieron a esos pedidos? Ahora, si yo realmente quiero una efectiva mejora, bueno, tendría que ver cuestiones inclusive más duras. Che, ¿qué proveedores están certificados y no están certificados? ¿Quiénes trabajan de mis proveedores? Tomemos el caso donde yo trabajo mucho, maquinaria agrícola. ¿Cuáles de mis proveedores trabajan, por ejemplo, para la industria automotriz? Y están mejores preparados para poder trabajar conmigo. Por eso, siempre pregúntense, no importa el rubro que estén analizando, qué es lo que mueve a esa variable. Muchas veces no es una sola cosa, muchas veces son más de una cuestión. Bueno, ahí está el desafío. Pero siempre preguntarse qué es lo que mueve esa medida histórica, que es la que realmente la hace mover. Lo que diríamos, ¿quién me mueve la aguja? En el caso del peso, por eso era muy fácil, ¿no? Es decir, che, hago 15 minutos, salgo a correr después de las 6 cuando vuelvo a mi casa.
Me pongo el jogging y me salgo a correr. O ¿sabe qué? No estoy cenando a la noche, como una manzana. Bueno, sería la dieta en este caso. ¿Se entiende, Vanessa? Sí, perfecto, muchísimas Bien, gracias. me alegro. Punto de poder. Bueno, acá nos fuimos para abajo, vamos para arriba. Para arriba, pertenencia, confiable, responsable. A ver, suena muy naif lo que yo le estoy planteando acá. El trabajar sobre el punto de poder de cada uno de ustedes y del equipo también no significa desconocer la realidad. Todos vivimos en la Argentina. Yo esta conferencia no la estoy dando en Suiza. Pero tiene que ver con nuestra actitud, en cómo logramos un foco. Y llevemos esto a lo que estamos viendo ahora, exactamente a lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo trabaja el punto de poder en la ejecución? Y pensemos en lo que hablábamos recién del torbellino. Normalmente, si trabajo como víctima, dando excusas, y a lo sumo voy a poder mantener el torbellino bajo control, en el día a día. Cuando normalmente puedo ir un poco más allá, en este caso sería, por ejemplo, lo vamos a ver ahora en lo concreto, definir metas crucialmente importantes. ¿Sabe qué? Salgo de este taller, de este seminario, y me voy a analizar en aquel punto del negocio que quiero mejorar, cuál es la meta crucialmente importante. Y fíjense que acá ya les tiro una idea. Máximo 2. Máximo 2. Y quédense con este número en la cabeza. Máximo 2. ¿Está? Seguimos. Si hay otra duda, obviamente me lo plantean. Vamos a revisar las 4 en mayor detalle. Acá dimos un pantallazo para entender cada una. Recuerden, primera, estrategia, enfocarse en lo crucialmente importante. Estrategia número 2, actuar sobre las medidas de predicción. Claramente. Identificarlas y actuar sobre ellas. Estrategia número 3, crear un tablero de resultados convincente. Esto es fundamental porque es lo que marcaba recién Vanessa. Necesito tener una referencia de cómo evoluciona mi ejecución. Siempre. Es fundamental. Muy sencillo. Acá una recomendación personal. Esta no es del método. La menor cantidad de referencias posible. No midan demasiado, pero sí midan lo relevante. Aquello que como tablero de resultado me resume, y ahora les voy a dar un ejemplo muy concreto y me van a saber entender cómo es convincente ese tablero y realmente me es útil. Y fundamentalmente la cuarta era la cadencia esta de rendición de cuentas a la que yo hacía referencia. Si hay otra pregunta como la de Vanessa, por favor me interrumpe, ningún problema. Vamos a la primera. Hablábamos de las metas crucialmente importantes. Yo les puse indispensable en algún punto. Si les gusta más lo de indispensable, vale también. Mientras más cosas intentemos hacer, menos podremos lograr. El principio que yo les comentaba, les anticipaba recién. Dije 2. Bueno, quédense con ese número porque lo vamos a completar un poquitito más adelante en lo que viene. Acéptalo. Muchas ideas que el equipo tiene no son capaces de ejecutar. O sea, hay más cantidad de ideas de las que realmente tenemos capacidad de ejecutar. Esto es un tema no menor. No significa descartarlas, pero ¿sabes qué? Hoy no las puedo encarar a todas juntas. Bueno, quedarán en un cajón, quedarán en un freezer congeladas durante un tiempo, y en la medida que pueda ir avanzando las que tengo actualmente, después las iré liberando. Pero esto es importante. Siempre en general, y esto es una regla, hay más ideas que las que realmente se tiene capacidad para poder ejecutar. Siempre. En este caso, el recurso siempre es menor que el requerimiento. Claramente. Seleccionar una, máximo 2 metas crucialmente importantes. Las 4 disciplinas de ejecución justamente las denomina ahí, así, las MCI, metas crucialmente importantes. Las batallas que elijas deben ganar la guerra. Esto es importante, porque tienen que ver con las medidas de predicción. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Cuáles son? Porque en definitiva las medidas de predicción, creo que acá ya se van dando cuenta, son las que van a definir las acciones concretas sobre las que vamos a trabajar. Entonces es muy importante definirlas bien, porque son las que elijamos correctamente, son las que nos van a permitir realmente ganar la guerra. Fíjense, ya no la batalla, la guerra.
acá sin mover la meta, la MSI que he elegido. Esto es importante también a nivel de equipo. Una vez que se define esa meta y obviamente se comulga, un ejecutivo o un jefe o un gerente o un responsable o un director o un dueño de negocio puede vetar, pero no imponer. Esto es importante el rol, por eso, de auspiciante. Puede vetar, por eso es dueño, puede vetar, por eso es gerente, pero la idea es no imponer. Es necesario que el equipo se involucre en cualquier nivel de estrategia. Y las metas siempre deben contar, las MSI, con un objetivo formulado de X a Y en tal plazo. Nosotros, acá lo puse en un párrafo y ahora lo explico rápidamente. Los que quieran, de hecho hay todo un desarrollo al respecto, lo hacemos a través de metas SMART. Los que han participado en mis talleres anteriormente ya saben de qué se trata, no es nada del otro mundo, pero es algo fundamental cuando uno define metas. ¿Qué significa SMART? Viene del acrónimo en inglés. Un acrónimo en inglés que dice que una meta, básicamente, cuando hablamos que es SMART, como definición, es que es específica, viene del inglés specific. M viene del inglés medible o measurable. A viene del acrónimo en inglés achievable, alcanzable. R, oriented to result, orientada a resultado. Y T, en the time frame, en un marco de tiempo. Entonces, ¿qué decimos cuando una meta es SMART? Y esto es lo más importante que quiero que les quede. Una meta es SMART cuando básicamente se resume como, como medible, como alcanzable, como orientada a resultados, siempre en un marco de tiempo y fundamentalmente siendo específica. Entonces, meta específica, medible, alcanzable, orientada a resultado y fundamentalmente, que es lo que siempre nos pasa, seguramente se sentirán identificados, darle un marco de tiempo, siempre. ¿Se entiende? Meta SMART, siempre. La falta de enfoque incrementa el torbellino. Esto tiene que ver, por eso, en estas dos metas a lo sumo que vayamos a definir. Como máximo. Mi recomendación para quienes no tienen práctica, una sola. Una sola. Aunque les lleve mucho tiempo poder definirla. Proceso de instalación. Esto es importante. Ustedes como líderes, aclara la MSI. Yo acá puse un ejemplo. Vamos a crecer un 25% en el 2021. Esto, el equipo lo tiene que tener recontra claro. En un proceso de instalación de la MSI. Claramente tiene que estar muy bien comunicado. Diseñar las MSI para los equipos y las medidas de predicción, lo que me preguntaba Vanessa, claramente de cuáles son aquellas que vamos a trabajar para poder alcanzar la MSI, fundamentalmente. Esto es importante preparar a los líderes, y, o sea, acá yo los llamo de certificarlos. No hay una certificación particular, pero sí tiene que ver en la preparación, cómo los líderes van a tener que trabajar fundamentalmente sobre las medidas de predicción y definir con ellos los tableros de resultados. ¿Qué vamos a medir para ver la evolución de lo que estamos haciendo? Lanzamiento del equipo, claramente, o sea, parte de esta comunicación, y la ejecución supervisada. Cadencia de reuniones, 15 minutos, no más. Recuerden que estamos hablando de una reunión donde el foco está en la estrategia, no entra el torbellino, no entra el torbellino, no hablamos del día a día, no hablamos de que se me paró tal o cual máquina o que no vino tal o cual persona, eso es parte del día a día. Eso lo trataremos en otra reunión. Acá estamos hablando de lo que corresponde específicamente al trabajo sobre la disciplina de mi ejecución estratégica, claramente. Y una cumbre trimestral. Yo creo que cada tanto hay que hacer un resumen trimestral, más allá del seguimiento que ya vengamos haciendo. Esto les sirve. Nosotros en Action Coach trabajamos mucho con planes de 90 días. Esto está muy armonizado con esa condición, trabajar en planes trimestrales. Más allá de que, por ejemplo, la meta sea anual. ¿Se entiende? La regla.
Steve Jobs, en la conferencia mundial de Apple en el 97, fíjense cuántos años atrás, dijo, el reto más grande es decir no a muy buenas ideas. En este caso, Apple, quienes han seguido, algunos de ustedes seguramente por ahí, por interés, Steve Jobs fue una de las cosas que mejor manejó. Definió siempre muy claramente la MSI. Cuando la MSI fue el iPhone, cuando la MSI fue el iPad, cuando la MSI fue la computadora Apple original, siempre Apple como empresa tuvo una MSI sobre la que trabajó. Y hay una regla que yo no puse ahí en el MSI, que está más asociada a un formato que tiene que ver con otro libro, que es Una sola cosa, pero que se asocia a esto, y tiene que ver con la MSI. Es muy importante entender que cuando uno elige una MSI está descartando muchas buenas ideas que también podrían haber competido con esa MSI. Pero recuerden, prioridad, 1, 2, no más que eso. Entonces, esto es importante porque uno se siente tentado a meter más objetivos, más metas. Y esto es clave. Si yo quiero el foco de una organización, necesito que digamos que no a un montón de buenas ideas, claramente. Vamos a ustedes, a la condición de líderes. Están en la torre de control, un avión a la vez. Esto tiene que ver con el MSI. Recuerden que el éxito es secuencial, no es simultáneo. El éxito es netamente secuencial. Entonces, muchos se estarán preguntando a esta altura, bueno, pero Guillermo, un ejemplo concreto, ¿cómo logramos una MSI? Que se pueda dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo, tiene que ver con los aviones. Vamos a verlo muy rápidamente. Piensen ahora ustedes, acá les dejo la idea y vamos al ejemplo. Primero, identificar la MSI. Recuerden, no es una estrategia, es un objetivo, es una meta, claramente. Después, si todas las áreas de la empresa o de trabajo mantuvieran el mismo nivel de desempeño, acá les ayuda a identificarla. ¿En cuál área tendría más impacto el hacer cambios? Pregúntense eso. Le vas a ayudar a poder, por lo menos, identificar, lograr la lista corta. De ahí después, seguramente ustedes definirán la meta asociada. Y pasar de intenciones estratégicas vagas a una línea meta más específica. Acá les doy el ejemplo que les comentaba recién. ¿Algunos de ustedes conocen Southwest? ¿Saben lo que es Southwest? Bueno, les digo, si no lo conocen, alguno por ahí, si ha hecho algún curso de negocio, seguramente ya escuchó el ejemplo, pero es válido. Southwest es la madre de las low cost, de las empresas low cost. Muy bien estructurada. Tanto en esta crisis no tuvo pérdidas. En el año 2020 mantuvo su nivel de ganancias. Le buscaron la vuelta transportando para UPS y para DHL en Estados Unidos. Pero, ¿cuál era esa MSI que tenía como meta Southwest? La frase que ven abajo, wheels up. ¿Saben lo que es wheels up? Es lo que dice el piloto cuando el avión despega. Ruedas arriba. Mete el tren de aterrizaje. Bueno, en esa palabra, esto está bueno como ejemplo, lograr algo en la empresa de ustedes no es tan sencillo, pero les va a servir. Ellos resumieron en el Wheels Up todo lo que implicaba como estrategia de crecimiento de empresa. Porque hay aquellos que decían, si el avión está volando, la empresa gana dinero. Y fíjense, todo lo que dispara, como acciones, y voy a nombrar algunas, que implican que el avión esté volando. Para que el avión esté volando, tengo que hacer un check-in muy rápido. Tengo que trabajar muy rápidamente. Tengo que hacer un cambio del catering muy rápido. Tengo que definir muy bien y organizar muy bien el sistema de limpieza para que el avión esté listo para volver a volar. Tengo que hacer muy rápido y muy eficientemente la repostación de combustible para que el avión esté de nuevo en condiciones de volar. Tengo que definir muy bien mi plan de mantenimiento para ver cuánto paran los aviones para poder asegurar que sigan volando. O sea, ellos resumieron en el Wheels Up todas las acciones, todas las medidas
de predicción de la empresa en todas las áreas. Fíjense que estoy hablando logística, comercial, equipo de a bordo, todo lo que hace que en definitiva se resuma en una estrategia. El avión vuela, y si el avión vuela, la empresa gana plata. Si el avión está en el piso, esperando algo, no importa qué, la empresa no gana dinero. ¿Se entiende? Acá, a ver, es un ejemplo por ahí ahora sencillo de entender, no tan sencillo de replicar, pero es un buen ejemplo, porque fíjense cómo ellos en una frase han resumido todo esto que estamos hablando. ¿Se entiende? Espero que sí. Realmente a mí por lo menos siempre me sirve mucho para clarificar esto. Algo importante, actuar sobre las medidas de predicción. Son acciones de alto impacto que el equipo tiene que hacer para alcanzar las metas. Características, predicen si la meta se alcanzará o no. Por eso lo que me preguntaba recién Vanessa. Yo sé que si la muevo el resultado final, claramente. Sí, Vanessa, escucho. Perdón, en función a tu experiencia, Guillermo, pensaba recién, ¿podría ser una buena estrategia en las distintas áreas definir un único objetivo y empezar por ahí? Como tener claro un objetivo definido por área. Exactamente. Digo, bueno, muchas veces esa MSI, fíjense, y es un buen ejemplo, Vanessa, gracias. Esa MSI general, en este caso el WheelsUp, el avión tiene que volar, traducido a cada área, ya le define un objetivo, una MSI de cada área. Vamos a un ejemplo. Si yo estoy en la logística de combustible, imagínense todas las actividades a quien me gestiona o al equipo que gestiona la logística de combustible. Cómo aseguran que los camiones estén listos y preparados cuando el avión está aterrizando. Cómo acuerdan la condición de abastecimiento de las compañías de combustible. O sea, fíjense todas las actividades que le depara a un área, en este caso la de la logística de combustible. Por eso está muy bueno, sí, cuando uno define una MSI, yo puse recién, aumentemos un 25% la rentabilidad del negocio, es importante entender cómo eso yo sí lo puedo trasladar a cada área. Recuerden, una sola, aunque se sientan tentados de meter varias más, a todos nos pasa, pero una sola. La gente hay que darle foco. Si después lo resolvemos, podemos pasar a otra, no hay ningún problema. ¿Se entendió? ¿Claro, Vanessa? Bien. Los miembros del equipo tienen influencia sobre ello. Esto es importante. La gente, no hay nada peor que definir un objetivo y que la gente se frustre a la hora de intentar mover la aguja. Entonces, tiene que ser algo que realmente la gente sepa que definiendo la actividad y las responsabilidades dentro de esa actividad, realmente puedan ver el movimiento, el progreso, la mejora. Históricas, aquellas por las que, recuerdo, nos pasamos rezando, ingresos, utilidades, participación del mercado. Recuerden, por eso son históricas. Medimos cuando ya pasó. ¿No? O sea, usted va a decir, Guillermo, ¿podemos presupuestar? Bueno, definir medidas críticamente indispensables va a obligarnos a presupuestar. ¿Por qué? Vamos a trabajar sobre esas medidas de predicción para moverla, en este caso, las ventas. Bueno, trabajaremos sobre la prospección. Diremos, por ejemplo, voy a tomar contacto con 50 clientes por semana, por ejemplo. Voy a hacer publicaciones en Facebook, en Instagram y en Google orientadas a determinado nicho. O sea, son acciones bien concretas. ¿Para qué? Para disminuir el nivel de prospección. Y en simultáneo, trabajaré con parte del equipo o con el mismo equipo sobre las acciones de transformación, de conversión, como paso del prospecto al que ya me pone la orden de compra. Bueno, mejoraré las condiciones de pago, aceptaré tarjeta, pago con Mercado Pago, 10% por pago contado, condición de pago anticipado con algún tipo de ventaja, adicional en el servicio si toma o tal o cual prestación. O sea, todo aquello que favorezca la toma de decisión, en este caso del cliente, para poder tomar nuestra opción, por ejemplo. Entonces, bien específico, bien concreto. Es uno de los secretos mejor captados. Esto es importante. Cuando las medidas de predicción comienzan a surtir efecto, las medidas históricas se mueven.
Siempre. Esto que me preguntaba recién Vanessa. Si empezamos a trabajar bien y la elegimos bien, muy rápidamente vamos a empezar a ver que se mueven. A lo mejor no muy rápidamente, pero se mueven. Claramente. Claramente. Y no por casualidad. Estrategia número 3. Fíjense que acá puse al basquetbolista. Si alguno, a mí me encanta el básquet, si alguno sigue el básquet, ustedes van a ver que muchos tiradores miran el reloj y miran el tablero. Justamente, este es un muy buen ejemplo. Lleva un tablero convincente, sabe el tiempo que queda y sabe cómo estamos parados. ¿Elegirá un doble o elegirá tirar un triple? Eso es un excelente ejemplo. Los seres humanos juegan distinto cuando hay un marcador y juegan muy distinto cuando ellos llevan el marcador. Esto tiene que ver con lo que me preguntaba recién Vanessa. Lograr que el equipo lleve el marcador. Por eso no demasiadas variables. Tiene que ser bien sencillito. La variable tiene que ser representativa, tiene que ser potente, pero no tienen que ser muchas, porque si no, no la sigue nadie. No la sigue nadie. Tiene que ser muy bien identificada. ¿Qué más? Debe ser sencillo, como dije recién, determinar al instante si estamos ganando o estamos perdiendo. Típico. Y el marcador no es claro, el juego se abandonará en el torbellino. Si no hay un claro marcador, es como dije yo recién, es como jugar un partido de fútbol y no sabemos cómo va el partido. Es muy raro que la gente ponga ganas o ímpetu si realmente no tiene demasiado claro cuál es el resultado de lo que está haciendo. El tablero es convincente, por lo menos a quienes venimos del deporte, para nosotros es claro, es muy claro. Por eso creo que es un buen ejemplo. Y vamos a la disciplina número 4, que tiene que ver con la rendición de cuentas. La cadencia esta de rendición de cuentas. Reunión semanal, como dije yo, 15, 20 minutos. Yo en general hasta las hacía de pie, cosa de que ni tardábamos demasiado. Y si es por Zoom, también, con tiempo acotado. O sea, ¿cuál es la idea? Lo que decíamos antes, que haya foco, que haya foco en lo que vamos a hacer. Y que el equipo en ese momento esté nada más que enfocado en la MSI y en las medidas de predicción, no en el torbellino. Seguramente el torbellino tendrá montones de cosas importantes para tratar, en otro ámbito, acá no. Responder, ¿qué puedo hacer yo fuera del torbellino para un mayor impacto en el tablero? Esto, obviamente, a cada uno de los miembros en relación a los otros miembros. ¿Cuál es mi rol dentro del equipo? Reportan cumplimiento por semana, claramente. El secreto, los miembros deberán crear sus propios compromisos. No esperen que te digan lo que tienes que hacer. Esto es importante. Yo normalmente lo hacía al revés. Siempre acordaba lo que se hacía en la semana. Siempre acordaba lo que se hacía en la semana. Esto es importante. Tiene que haber un verdadero compromiso. Y hasta, es más, si ustedes me preguntan, es lógico que hasta la propuesta pueda salir de la propia persona. Mismo en la tarea de la semana, un objetivo para la semana que viene. Voy a hablar con tal o cual cliente, voy a hablar con tal o cual proveedor, voy a contactar con tal o cual persona, pero bien concreto. Y lo que yo le decía, comprométete con tus colegas, no solo con el jefe. Esto que yo le hablaba al principio, del accountability. Traduzcámoslo al castellano, rendición de cuentas. Eso es el accountability, rendir cuentas, hacerse cargo, en definitiva. Y lo que muchas veces seguramente es un desafío importante para todos ustedes, a cualquier nivel de la organización, es lograr que la gente se haga cargo, que compre su tarea. Y esto es muy importante. Pero por eso también, denle el giro a lo que les estoy planteando. La rendición de cuentas no es que desaparece la tradicional del subordinado jefe, pero adicionen al concepto de rendición de cuentas esto que hablábamos recién, ¿no? La rendición de cuentas entre pares, entre miembros de un equipo. Eso le da pertenencia y consistencia a un equipo. Porque mi compromiso no es solamente con mi jefe, es con mis compañeros. Eso es algo, por eso le digo, es una vuelta de rosca más a esta condición que estamos hablando. La sesión de MSI, siempre el mismo día, a la misma hora, esto es fundamental, generar un hábito. El torbellino tiene prohibida la entrada a esta sesión de MSI, claramente, y no importa la urgencia, la sesión de MSI es exclusiva sobre las acciones propias
de lo que ustedes están trabajando. Lo otro lo tratan afuera. Acá, o sea, no va a ser mucho el tiempo que le podamos dedicar. Bueno, ese tiempo de dedicar tiene que ser exclusivo. Es un compromiso de ustedes como líderes o responsables o auspiciantes y del equipo. Pero ahí no entra el torbellino. Ahí no tratamos el día a día, ahí no entramos si el cliente vino o no vino, si llegó tal o cual o no material, o si tal o cual persona vino o no a trabajar. No, ahí tratamos exclusivamente lo que vamos a ver. Por eso son cortas. Son reuniones cortas, 15, 20 minutos. 15, 20 minutos. ¿Cómo? Lo resumimos. Lo resumimos. Llevar a cabo sesiones de acuerdo a lo programado, se respetan. Ser breve, puntual, no tiene que ser una charla continua, todo lo contrario. Liderar con el ejemplo, ser breve, puntual, concreto, conciso, vamos al punto. Preparar el tablero, ¿sí? Una de las cosas que vamos a ir, ver el tablero. Che, ¿logramos los 50 contactos que queríamos esta semana? No, sí, ¿por qué no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Qué nos faltó? ¿Por qué no pudimos hablar? ¿No estaba la persona? No importa. Muy puntualmente se trabaja sobre los resultados del tablero. Celebrar el éxito, como todo equipo, siempre se celebra el éxito. Se comparte conocimiento, esto es importante. Trabajar con conocimiento, sobre todo cuando hay personas más senior dentro del equipo. Esto no es un tema menor, es algo importante. Probidad, como dije antes, regla fundamental, la entrada del torbellino. Abrirse camino unos a otros, esto es importante como equipo. Simplificarle la tarea al que tengo al lado, claramente. Y fundamentalmente ejecutar a pesar del torbellino. De nuevo, no desconocemos, el torbellino va a estar siempre. Como dijimos, 80-85% de mi esfuerzo, mi energía, mi tiempo, lo va a seguir tomando. El tema es qué hago con ese otro 20 o 15% que tengo disponible. Bueno, ese está acá. Acá es donde lo tengo que poner de manifiesto, claramente. Mantenerse alerta, esto es solamente unas recomendaciones finales. Carecer de una meta realmente importante, esto es importante. Tómense el tiempo para definirla correctamente a la MSI. Falta de compromiso por parte del líder ejecutivo. Piensen que muchas veces, a veces le echamos la culpa al equipo, pero a veces la falta de compromiso no viene por el lado del equipo, viene por el lado del líder del equipo. Y esto es, no digo que siempre ocurra, pero es como para mantenerse alerta. Hay que estar atento a esta condición. Certificar a los líderes en el nivel incorrecto. Esto es importante. Hay que identificar a aquellas personas que puedan hacerse cargo de liderar, de coordinar determinado tipo de tareas. Esto es algo muy importante. Y fallar en establecer la meta, recuerden, de X a Y en tanto tiempo. Lo que hablábamos de la meta SMART. Recuerden la meta SMART, específica, medible, alcanzable. Me permito un comentario en lo alcanzable. Tiene que tener dos aspectos. Tiene que ser realista, o sea, no puede desconocer la realidad, pero también tiene que ser desafiante. Nos tiene que generar como equipo un cierto nivel de esfuerzo. Después siempre orientada a resultados y fundamentalmente en un marco de tiempo. No hay meta que no se desarrolle en un marco de tiempo. Esto es clave. Así que bueno, a ver, resumen final. Mayor número de metas, menor probabilidad de realizadas. Esto te da claro, es un análisis de Franklin Covey, de la empresa esta que fue la que largó las 4 disciplinas de ejecución. Si tengo 1 o 2 metas, puedo alcanzar 1 o 2 metas. Si tengo 3 a 10, puedo alcanzar 1 o 2 metas. Y si tengo de 11 a 20, olvídense, no alcanzo ninguna. Ninguna. Esto es así de duro como lo estoy poniendo. Realmente. Y si ustedes me preguntan, mi recomendación puntual, no más de una. No más de una. No se pongan a tratar o pretender manejar más de una en una primera etapa. Y tómense el tiempo para poder identificarla y, como me preguntaba Vanessa, para identificar cuáles son las medidas de predicción que mueven esa meta, mismo por cada área de la empresa. Esa es la clave. Una. Prioridad. Uno. No más que eso. Bueno, les dejo tarea a ustedes, a ver si les sirve, sobre todo cuando reciban
del lado de Cideter todo el material que acabamos de ver. Recuerden lo que algunos se los marqué hoy en un chat de WhatsApp, aquellos que dejaron la inscripción, les vamos a hacer llegar el libro en la versión de PDF para que lo tengan y lo puedan leer, que realmente se los recomiendo, es imperdible, les va a abrir la cabeza, sí, se los puedo asegurar, les va a abrir la cabeza. Diversiones. A ver, ¿por qué lo pongo como diversiones? No es una tarea de peso. Establecer la MSI. Si tienen ustedes un departamento, la empresa completa a cargo, bueno, definan una MSI. Envíala por chat al resto del equipo y pidan retroalimentación. Que todo el mundo analice cuánto peso tiene esa MSI. Analizar con el equipo, una vez definida, cuáles son las medidas de predicción. Esto lo preguntaba Vanessa. Che, ¿cuáles son lo que mueven este objetivo? ¿Qué mueve esta meta? ¿Dónde tenemos que trabajar para mover esta meta? Y después definir, a partir de esas medidas de predicción, cuáles son las medidas del tablero que vamos a ir evaluando para poder medir justamente esos indicadores que nos van a decir, che, vamos avanzando, seguimos avanzando, estamos avanzando en este punto. ¿Está? ¿Ok? Bueno, ahora que nos queda, bueno, ponerse en acción. Nada más. Tomen estas tareas que les acabo de dejar, revísenlas y hagan su ejercicio, les va a venir muy bien. El solo pensarlo les va a abrir bastante la cabeza, se los puedo asegurar. Bueno, muchas gracias a todos. Acá les dejo mis datos, todos los tienen, pero bueno, la idea es que puedan contar con ellos. Mi idea, obviamente, es que les quede bastante en lo que estamos viendo. Lean el libro, los que tienen la oportunidad, se los puedo asegurar, léanlo, les va a venir muy bien, porque abre totalmente la cabeza, sobre todo cuando seguramente todas las empresas de ustedes tienen mucho sobre qué trabajar en este tipo de cuestiones y no es un tema menor. Hay mucho para poder trabajar en este punto. Y lo interesante es el enfoque. Recuerden, generalmente nadie erra en una planificación. En general las planificaciones, yo lo veo constantemente en las empresas con las que trabajo, en general los planes no son malos, los planes son buenos, están bien pensados, están bien analizados y todo. El problema es la ejecución, esto que estamos hablando recién. Es decir, che, ¿tengo poco tiempo para ejecutar? Bueno, pongamos foco en esa ejecución. ¿Y cómo el foco? Con las 4 disciplinas, tal como las vimos hoy. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Bueno, a ver, tienen el chat, o con el contacto con la gente de Cideter, cualquier duda, cualquier cuestión que pueda surgir mismo después, tienen mi contacto, se comunican sin ningún tipo de problema. ¿Está claro? Les agradezco a todos por el tiempo y bueno, seguimos en contacto con cada uno de ustedes. ¿Está? ¿Ok? Gente, un abrazo grande, muy buen fin de semana para todos, buen descanso y estamos en contacto. Abrazo grande. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.